Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Aguirre, soy estudiante de noveno semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira y el día de hoy les voy a contar un poco sobre mi práctica que se llama Deconstruyendo para Construir. Estas prácticas fueron realizadas en el Colegio María Dolorosa, que se encuentra ubicada en la calle 33 con octava bis. Nuestras intervenciones iniciaron el 3 de marzo, que fue un día viernes. Este día nos acercamos al colegio para tener como una contextualización del grupo, darnos a conocer, una breve presentación de 15 minutos, se presenta como tal toda el aula y a partir del día lunes me corresponde ir a clase con el grado octavo A los lunes de 6:30 de la mañana a 8:30 y los martes de 10:30 a 12:30 de la tarde. Iniciaron mis prácticas y qué se evaluó. En ese momento pues iniciamos con una prueba de diagnóstico para conocer ellos que sabían referente a las preguntas del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, dado que esto es vital para grado octavo saberlo. Para esto empezamos a trabajar la noticia y empezamos a trabajarlo por medio del periódico. También se realizaron varias pruebas escritas para verificar su comprensión lectora. Nuestro acompañamiento fue durante todo el primer periodo y parte del segundo periodo. Durante estas pruebas se pudieron resaltar varias cosas, como tal que los chicos no tenían una buena comprensión de lectura. Además de esto, pues se explicó desde un inicio el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué era tan importante. Además de esto, pues también nuestro objetivo principal durante esta práctica era mejorar en los chicos la comunicación. Debido a esto es que se titula de esta manera mi práctica, de construir para construir, porque tenemos que dejar todo eso que aprendimos durante la práctica. Con el grado octavo fue mejorar la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque el contexto afectó mucho a estos chicos durante la pandemia. Se puede evidenciar que al estar viendo clases de una manera virtual, vemos que se empezaron a aislar un poco de la sociedad, porque ya solamente podían compartir con la familia, no podíamos ver a la otra persona de frente, hacerle preguntas, hablar con ellos, recochar, sino que simplemente todo eso se dejó de lado y fueron 2 años que cambió realmente la perspectiva de los chicos. Y debido a esto generamos varias pautas. Dentro de estas pautas estaba el trabajo en equipo para hacerlos hablar entre ellos, comunicarse, ver qué podían aportar en los equipos, en las parejas de trabajo. Y también se socializó mucho frente a los compañeros para ir rompiendo ese miedo a hablar, porque eran un poco inseguros al momento de expresar lo que estaban haciendo o lo que habían hecho. Bueno, pienso que los aportes fueron de parte y parte, porque cuando llegamos al grupo, en este caso octavo A, pues nos encontramos con un grupo totalmente diferente a lo que uno se espera, y más en una práctica. Y como nos dice en el libro del tacto de la enseñanza, son personas totalmente diferentes. Nosotros no elegimos a nuestros estudiantes, ellos simplemente están allí y de nosotros corresponde como tal aprender de ellos. Yo que les aporté a ellos el trabajo en equipo, pienso que esto lo fortalecí demasiado, que pudieron aprender a convivir con ellos mismos, a comunicarse mejor, y por eso fortalecí tanto este ámbito. Pero también ellos me aportaron mucho a mí en mi práctica. Aprendí a manejar más la paciencia, a poner más límites también cuando es necesario hacerlo. También aprendí que todo es una enseñanza, todo hasta lo más mínimo, la forma en que ellos se expresan, cuando se acercan a hacer cualquier pregunta, de todo se puede aprender un poco. Y realmente son experiencias inolvidables y en este momento puedo decir que aprendí demasiado de ellos. Y espero haberles aportado mucho. También en la forma de trabajar les enseñé a utilizar muchos medios tecnológicos, por ejemplo, a utilizar Canva para hacer infografías. Los chicos estaban felices de cambiar siempre el trabajo en cuaderno, escrito, o entrégueme esto en hojas, no. Pasamos a un trabajo totalmente diferente, más dinámico y un trabajo que les gustaba mucho más y al que siempre ellos decían, profe, sigamos haciendo los trabajos así. Bueno, ¿cómo aporté a la institución? Pienso que los aportes que realicé fueron muy ligados a la lectura,
vemos que al inicio del periodo empezamos a leer un libro que se llama Por favor vuelve a casa, y es un libro que se trabaja durante el primer periodo y al inicio de la segunda semana del segundo periodo. Esto, para tener en cuenta este libro, hicimos un taller que tenía que ver con una parte de reflexión y una parte que nos ponía en contexto con la realidad, con lo que pasa con los chicos que se van de casa. Entonces, por ese lado, pienso que se hizo mucho énfasis en la lectura. También pude ver que a los chicos les gusta demasiado la lectura. Cuando fue la feria del libro a la institución, todos querían comprar un libro diferente de diversos temas, y es enriquecedor ver todo esto. También fomenté la disciplina en clase lo mejor que pude, porque también es una experiencia el lograr que 32 estudiantes, como son mi grupo, que son adolescentes entre los 13 y 15 años, pues sigan un orden, porque en este momento ellos quieren comerse el mundo vivos, y me disculparán la expresión, pero la forma más adecuada para hacerlo es tratar de impartir un orden para ellos. Entonces, ligado a esto, pues pienso que cumplí con lo que requería la institución. Bueno, en cuanto a una reflexión breve de lo que sucedió en la práctica, pienso que aprendí demasiado de ellos, porque es un grupo muy energético, un grupo que siempre me recibía de la mejor manera, siempre querían dialogar, querían ser como más unidos, pero también tuve muchas dificultades durante el transcurso. Una dificultad muy grande fue al inicio el manejo del grupo, por lo mismo, porque ellos querían preguntar demasiadas cosas, saber cosas sobre mi vida personal. Además de eso, pues lograr que capten la atención en el tema, que si bien se implementaron diferentes temáticas, porque se intentaron hacer juegos lúdicos, se intentaron hacer trabajos en equipo, trabajos individuales, también se realizan talleres, entre muchas exposiciones, entre muchas cosas más. Pero eso fue algo muy difícil, el manejo del grupo, el saber cómo decir las cosas frente a los chicos, el saber que si estás hablando en clase y miras a alguien y luego miras a otra persona, te digan, hey, ¿por qué me miras? Entonces eso ha sido algo difícil, pero pienso que también fue muy enriquecedor, porque me enseñó a manejar mis prácticas de una forma diferente. También me quedo con muchas cosas positivas del grupo. Es un grupo que siempre trae alegría a donde va, un grupo que siempre está dispuesto a trabajar de la mejor manera, que siempre también quieren apoyar dando sus propias ideas y decir, profe, ¿y si trabajamos así, profe? ¿Y si volvemos a repetir eso? Profe, no hagamos esto en un futuro porque no nos gusta, y tratar de llegar siempre a un acuerdo. Me parece muy interesante eso, también ver a los estudiantes que de cierta manera eran mediadores, cuando algunos querían generar indisciplina y otros decían, hey, estamos escuchando, permítanos escuchar a los que queremos escuchar. Todo fue muy bien recibido por parte de ellos. Agradezco mucho la oportunidad de haber estado en este colegio, de haber aprendido tanto de los estudiantes como el profe Alejandro, y pues es algo que me va a ayudar mucho para mi próxima práctica y para la vida. ¿Cómo sistematicé las notas durante la clase? Pues al principio es algo muy difícil, porque como practicantes nos encontramos con un área nueva. Pese a que se ha explicado mucho en la academia cómo se debe calificar a los chicos en diversas asignaturas, es totalmente diferente cuando se llega al aula. Inicialmente empecé a calificar los trabajos que se hacían, ya sean talleres, la noticia fue una de las notas, también se premió a la mejor noticia. Esta era una manera de incentivar a los chicos por medio de algunos dulces al mejor trabajo. Siempre traté de hacerlo de esta manera para que ellos vieran que había una buena recompensa y que el trabajo que hacían valía la pena. Además de un fuerte aplauso en la mayoría de los casos. Además de esto, ya como tal nos encontramos en el segundo periodo y fue totalmente diferente, porque ya conocía un poco más el contexto a los chicos y podía sacar diversas notas. Ya en este periodo empecé a sacar notas por participación, por lo que dijeran los chicos. Los chicos son muy atentos y realmente tenían mucho para dar. Simplemente a veces hay que escucharlos, lo que ellos quieren decir. También saqué notas por lectura, lo gestioné de esta manera porque he notado y noté durante mi práctica que a los chicos les encanta la lectura, dramatizar, les encanta participar, ser ellos partícipes de la historia.
ser ellos los que nos narran un poco de la historia. Y debido a esto decidí sacar diversas notas teniendo en cuenta este ámbito, que no solamente es la clase del docente donde uno va, se para con un tablero y empieza a explicar el tema, sino que ellos también tienen mucha información para aportar. Si yo hablo de algún libro de la literatura precolombina y ellos ya se lo han leído, ellos tienen mucho que aportar al respecto y que decir, y es bueno escucharlos porque la clase es tanto del docente como de los alumnos. Bueno, ¿qué fue diferente en esta práctica? En este momento, la forma de enseñar. ¿Por qué la forma de enseñar? Porque pasamos de hacer todo de una forma muy tradicional a hacer algo más dinámico. Hacer que los chicos se sientan a gusto con las clases, con sus compañeros y también enfrentarlos a situaciones reales. Por ejemplo, en las exposiciones se pudieron ver que al ser grupos de 5 personas era difícil el trabajo, porque muchos chicos estaban acoplados a su grupo, estaban acoplados siempre a lo mismo y el enfrentarse con una persona nueva es diferente, pero los llevó a un contexto real donde se les explica que no siempre se puede trabajar con aquellos que queremos, pero es necesario aprender a trabajar con todos, porque todos tienen algo para aportar diferente. Pienso que de esta manera se rompe un poquito con el esquema tradicional de que todo tiene que ser de forma individual, de que todo tiene que ser presentado por hojas, de que todo tiene que estar registrado en el cuaderno, pese a que los apuntes en el cuaderno son importantes, porque son una evidencia de trabajo de los chicos. También es importante lo que ellos hacen en clase. Muchas veces ellos se suelen distraer en clase y no toman los apuntes necesarios o los toman simplemente por la nota. Pero cuando usted va a preguntarles qué saben, no saben en realidad responder. Pero cuando se hacen trabajos tan dinámicos donde deben hablar con otras personas, donde deben ser creativos, donde nos pueden contar algo que les guste, porque también se trabaja mucho el trabajo libre. Al momento de hacer un podcast, que fue una de las actividades que hice con los chicos, les dejé elegir un tema libre, que nos hablaran de algo que les gustase. Y se pudo evidenciar muchos trabajos sobre el feminicidio, sobre la moda, trabajos de noticias donde nos cuentan qué está pasando en la actualidad, entre muchos otros. Incluso un trabajo donde nos hablan cómo es la vida de un estudiante. El tener tantos trabajos, el sentirse un poco a veces presionado con tantas aptitudes, nos permite conocer cómo es el trabajo con otros docentes y lo difícil que puede ser tener esa presión encima. Entonces, pues nos permite conocer un punto de vista diferente al que normalmente no nos enfrentamos en mucho tiempo en la academia. Entonces es un trabajo innovador donde escuchamos a los chicos, ellos aprenden lo que yo les estoy enseñando, pero también yo aprendo de ellos. Aprendo muchas cosas interesantes, incluso aprendo cómo cuidar el medio ambiente, porque son mentes diferentes y mentes que tienen mucho para dar y para enseñar. Bueno, 2 palabras que definan mi práctica. Pienso que aprendizaje. Aprendizaje es una palabra que define mucho mi práctica porque estamos en un crecimiento y en una formación docente. Entonces el aprendizaje siempre va a ser un pilar muy importante, además que es algo que se va a tener toda la vida. No solamente vamos a aprender en la universidad, vamos a aprender durante toda la vida, en todas las situaciones, en todos los contextos, con los estudiantes que nos encontremos en diferentes situaciones, siempre vamos a aprender. Y también otra palabra muy importante que define mi práctica es la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque a veces es difícil llevar a los chicos al punto de que presten atención totalmente, de que sean un poco más disciplinados, pero sí es posible. Con trabajo se puede hacer si uno se lo propone. Pedagógicos he tenido muchos, tanto desde casa, porque los papás cuentan como un referente pedagógico. Además de eso, los docentes del colegio, que también nos enseñan mucho, nos enseñan a transitar por la vida, y también los universitarios. No solo porque esta carrera tiene que ver con la docencia, sino también porque todos los profesores tienen algo para enseñar y algo para aportar, ya sea de manera académica o para la vida. Y los estudiantes también son un referente importante de aprendizaje,
algunos teóricos como Jacques Delors, que nos cuenta un poco sobre los 4 pilares de la educación, también el tacto de la enseñanza que hace poco se trabajó en clase, y también pues muchos videos en YouTube de cuál es la manera correcta de trabajar con los estudiantes.